Hola, mi nombre es Mateo Britos y les doy la bienvenida al podcast de Income Factory, en el que hablamos sobre emprendimientos con emprendedores y emprendedoras. En el episodio de hoy hablo con una persona que ya es parte de la familia de Income Factory, Matías Viera, referente en marketing y tecnología. Matías es director de Markenetics, una agencia que combina marketing y tecnología para potenciar empresas con estrategias personalizadas. Asesor, consultor, docente, empresario, líder de comunidades, Matías nos cuenta sus primeros pasos en el mundo del marketing y la tecnología, cómo reflotó en un momento en que pensaba que su carrera profesional podía terminar por las condiciones del mundo, y estrategias clave para emprendedores y emprendedoras que buscan integrar tecnología y marketing en sus negocios. Te dejo con el episodio. Bien, Matías, muchísimas gracias por estar acá. Primero que nada, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a vos, Mateo. Estamos bien, con un poquito de calor y humedad ya llegando a este noviembre, Total. diciembre en Uruguay, pero bien, bien, como todos. ¿Vos, todo bien? Todo bien, súper contento. Con Matías nos conocemos hace ya un tiempo, pero no habíamos tenido esta instancia de poder hablar y conectar más un rato, capaz que de 5 minutos que hablamos o hablamos por mensaje y demás, pero yo quería tener esta charla así como uno a uno, me parece que puede estar de más. Yo siempre Bueno, me siento un privilegiado, a mí me encantan las historias, me siento un privilegiado tener este espacio en Historias Emprendedoras, el podcast de Income Factory, en el que puedo hablar con emprendedores y emprendedoras con historias súper inspiradoras. Y siempre me gusta empezar las historias por el principio, porque me parece que los inicios marcan mucho cómo es el camino y cómo es el recorrido y demás. Director de Markenetics, sos docente, sos también organizador de la comunidad de WordPress Uruguay, como muchísimas cosas. Quiero consultarte para empezar como a hacer un retroceso a todas esas cosas que vamos a hablar durante el episodio. ¿Cuáles fueron tus inicios en el mundo de, bueno, referente en tecnología y marketing también? ¿Cuáles fueron tus inicios en este mundo del emprendedurismo, de la tecnología, del marketing? Si nos puedes dar como un background. bien. Los inicios vienen desde la inquietud, llamémosle, porque bueno, allá, no me acuerdo si era 2009, por ahí, capaz que hasta antes incluso. A mí me gustaba todo el tema de la tecnología. Yo arranqué mis primeros pasos como reparador PC, digamos que yo arranqué en el área de hardware, Ahí con los va. fierros. Y ahí estaba yo cargando las torres aquellas de los Pentium 2, Pentium 1 y algún Pentium 3 llegué, como más finito, pero si no eran esas torres enormes. Enormes, total. Y bueno, y ahí comencé con el ámbito de la tecnología, que los que más lo sufrieron fueron mis padres, porque Ujú. claro, yo inquieto y tecnología y desguazaba la computadora para arriba, para abajo y estábamos horas y en aquella época, imagínate que la parte de reparación PC no era lo común, pero bueno, Claro. siempre tuve esa computadora cerca y bueno, y ahí es que fui explorando todo el ámbito tecnológico. Y con el paso del tiempo vi que me gustaba toda la parte de los fierros, pero más me gustaba la parte de la programación, más me gustaba ver la parte de las soluciones digitales, llamémosle, que en Ujú. aquel momento era el software viejo y querido, con solamente esa palabra y gracias. En Total. aquella época no había más términos prácticamente. Y así fue como me metí en el tema del software y me gustaba mucho el tema de las interfaces de usuario. Yo veía algunas cosas que se daban en aquella época en Flash, pero decía, Ujú. no, pero esto no está tan bueno, se podría hacer mejor. Y ahí investigando para arriba y para abajo llegué a lo que era el diseño web, que hoy por hoy conocemos, pero que en aquellas épocas como que emergía con toda la parte del HTML 2.0 y demás. Entonces, bueno, por ahí fue que arranqué para lo que era la parte más que nada de diseño web y tecnología, y después fue que se le sumó el área de marketing, Ujú. porque ahí básicamente lo que fue está, ok, yo hago una solución, pero si el negocio, la empresa, no sabe usarla y esa solución, nadie pasa por esa solución, tenemos un hermoso pisapapeles que no siquiera sirve para pisar papeles. Total. Entonces, Literal. un poco por ahí. Vengo del palo tecnológico y luego me formé en toda la parte del marketing para que se pudiera usar esa tecnología. Último webinar gratuito de marketing digital para emprendedores en 2024. Y es que sí, Matías no solo comparte su visión en este episodio de Historias Emprendedoras, sino que será parte del webinar que se estará desarrollando el próximo 10 de diciembre de forma online. Vamos a hablar sobre cómo conectar con tu cliente ideal, crear contenido breve y efectivo para plataformas como LinkedIn, TikTok e Instagram, y utilizar estrategias de publicidad personalizadas para maximizar tus resultados. Si querés seguir aprendiendo de la mano de Income Factory y Matías Viera, unite al próximo webinar que estaremos desarrollando el 10 de diciembre.
En la descripción de este episodio está toda la información para que puedas conocer del programa del webinar y también registrarte. No te pierdas esta oportunidad. Seguí con el episodio. Tremendo. Me parece, esto del pisapapeles es clarísimo, porque muchas veces pasa que ofrecemos como una solución a un primer problema, pero después, qué hace el usuario después con eso? Quedó ahí, listo, hermosa página web, hermoso diseño, pero después cómo funciona detrás. Y así fue como nació el tema de Markenetics y demás, capaz que ya nos podemos hacer como ese salto temporal a la Y bueno, actualidad. ahí fue que empezamos a hacer esas primeras soluciones y después, bueno, con el paso del tiempo fuimos viendo y sobre todo escuchando y observando, como Ujú, decimos, ¿no? De que, nosotros siempre decimos a nuestros clientes, hay que escuchar al cliente. Entonces nosotros decíamos, sí, hacemos la solución acá, hacemos la solución allá, y justamente como no se utilizaba, ahí es que nace la pata del marketing a decir, che, hacemos buenas soluciones, pero después no hay usuarios que pasen por acá. claro, ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, y nosotros mismos fuimos a hacer nuestra propia solución para que la gente pasara por las soluciones tecnológicas. Entonces, como el marketing en aquella época, ahí estamos hablando los 2012, un poco más, un poco menos, en los orígenes, claro, hacíamos las soluciones, la gente no pasaba, y con Álvaro, mi socio, ujú, decíamos, che, tenemos que hacer algo. Y ahí empezar a investigar, la inquietud que decíamos, ¿no? Bueno, empezar a investigar. Y que, bueno, está esto del marketing. Y a ver, y recién emergía Facebook, ¿verdad? O sea, claro, sí, estamos total. hablando, TikTok no existía, Instagram no existía, y tantas otras más no existían, ni siquiera eran un plan, ¿verdad? Ujú, total. Y bueno, así fue que dijimos, bueno, y ni siquiera lo pudimos analizar en ese entonces. Hoy yo me preguntaría a mí mismo, a mi yo del pasado, ¿no? 2012, ¿y esto en vez de hacerlo vos con tus manos? ¿No hay alguien más que lo haga y te podrías aliar con esa otra pata? Esa pregunta me la haría yo hoy a mi yo del pasado. Claro. La realidad es que en aquel momento ni lo pensábamos con mi socio, bueno, hagámoslo, dale, lo hacemos. Y hacíamos las soluciones y hacíamos la parte del marketing y éramos él y yo y ahí le íbamos dando para adelante. Total. Qué locura esto de que nombrás de que estas ideas Facebook, Instagram y demás ni siquiera estaban en el radar hace tan pocos años, en realidad. Como si hacemos un paralelismo entre las cosas que pasan en el mundo, yo 2012, en algunos términos es como súper cercano, pero en el mundo de la tecnología es 2012, la época antigua, no, anterior Otra incluso. era. Otra era total, o sea, es una locura. Yo incluso una de las preguntas que te iba a hacer más adelante, que aprovecho para hacerte la hora que estamos hablando de esto de tiempos, es ¿cuáles fueron los cambios más grandes que viste? Vamos a empezar por esta pregunta que es sobre el pasado. ¿Cuál fue el cambio más grande que viste entre esto, 2012, y la actualidad, por ejemplo? ¿Qué tecnología viste que haya? Hay miles, pero quiero decir, ¿cuál fue la más disruptiva, te parece a vos, en este pasaje de, bueno, tecnología, marketing y demás? Está buena la pregunta y como nosotros somos marketing y tecnología, te voy a responder una de cada lado. Hermoso. Eh, en el ámbito de la tecnología, nosotros lo que vimos, que en aquel momento fue lo que cambió la industria prácticamente dicho, son la existencia de los CMS, ¿verdad? Los Ujú, gestores de contenido, donde en su momento existía lo que era Joomla, hoy por hoy sigue existiendo, pero con una cuota de mercado ínfima, así como también WordPress en sus etapas más iniciales y Drupal que empezaban de a poco a captar grandes masas de usuarios, a claro. diferencia de lo que era antes, que cada proyecto era, como la definición del proyecto mismo lo dice, ¿no? Único y repetible, Ujú, pero bueno, antes cada sitio web lo hacía y según la mano del equipo de turno. total. En cambio, empezaron como a emerger estos CMS que, más allá de la tecnología, era la forma de utilizar la tecnología y de que el usuario lo pudiera adoptar. Para mí ese fue un gran cambio porque eso permitió una mayor expansión de conocimiento en la humanidad. Porque, Total. lógicamente, como cualquiera, no cualquiera, pero mucha más gente podía acceder al hecho de subir su propio contenido, bueno, ahí justamente eso permitió la universalidad del conocimiento que bueno, luego se expandió y demás. ¿Y cuál fue como esa posibilidad de la expansión? Las redes sociales, como Ujú, decíamos. Antes no existían las redes sociales, hoy por hoy existen. Hoy por hoy evolucionan las redes sociales, total. evolucionan, cambian, mejoran y demás. Pero antes no No existían. estaban, Y siquiera. cuando empezaron a existir, fueron como digamos esa caja de resonancia que hacía de que ese conocimiento fuera cada vez más democratizado para Ujú. todos. Cuando decías esto de que el conocimiento también puede ser, pueda brindarlo a cualquier persona, que no sean como algunas personas en específico y demás, y que todo el mundo pueda acceder, no solamente brindarlo, sino también acceder.
pensaba que yo en 2014 tenía mi blog en el que hacía reseñas de libros. Y era tipo, Claro, una forma de conectar con gente que capaz que no lo podía hacer por otros mecanismos, no sé, tenía que reunirme con mis amigos o mis amigas para hablar de esto, pero capaz que no estaban los intereses. Bueno, esas conexiones que se dan de que incluso un pibe en 2014, 13 años podía hacerlo. Nada, las facilidades, y más ahora, claramente en 2024, casi 2025, todas las cosas que se pueden hacer con no, tema no code y demás, ¿no? O sea, tal cual. Hoy por hoy como... con toda la parte de no code es como decíamos, es como la potenciación Ujú. del motor, pero Total. la construcción del motor para mí lo que cambió fue como en esa época. Quiero seguir por esta línea de línea de tiempo y demás. ¿Vale? Viendo ahora, desde lo que decimos, finales de 2024, ¿cuáles te parece que son como las cosas que están cambiando o que son como una nueva bisagra, digamos, para el futuro de la tecnología y el marketing? Bien, ahí para mí claramente estamos hablando de la inteligencia artificial y claro, y es como la respuesta fácil hoy por Ujú. hoy, Total. pero también está bueno hacer una pequeña reflexión de por qué llegamos a esa respuesta fácil, al menos desde mi percepción. Ujú. Porque estamos ante burbujas tecnológicas. Lo que podemos hablar de lo que fueron burbujas tecnológicas del pasado reciente, ¿verdad? Hace algunos años atrás, Business Intelligence, con toda la parte de Big Data, Machine Learning, y todas esas cosas que se iban sumando y que después se iban como pasando a todo el resto de las personas con herramientas que son simples de usar y demás. Y bueno, y de esas burbujas hubieron varias. Pero hoy por hoy, desde mi percepción, lo que es la inteligencia artificial es una burbuja, pero de hierro, digamos. Es una burbuja que no sé si se va a pinchar esa burbuja Total. o básicamente va a quedar ahí solidificada y va a ser parte más de nuestro diario vivir. Y ahí ya si empezamos a ver lo que dicen algunas partes del hemisferio norte, ¿verdad? Estados Unidos y demás, que tal, yo viajo relativamente seguido, Ujú. allá te dicen de que la visión de las personas en el futuro es que la persona va a ser una persona con sus propios conocimientos y con su inteligencia artificial anexada. Es decir, no solamente su capacidad de razonar, no solamente sus experiencias, digamos, su educación, sino que también con su propia inteligencia artificial. Entonces vos cuando vayas a sumar a una persona, no solamente sumas a la persona, digamos, natural, Claro. sino que también a la persona artificial o la inteligencia artificial que viene que la acompaña. Cuando ya estamos hablando de eso, estamos hablando de cambios radicales, como en su momento fueron los smartphones, y para mí vamos en esa sintonía. Ujú. Qué locura. Es una locura pensarlo así, pero tiene todo el sentido. Es una locura también en el campo de, acá se abren muchas cosas, en realidad, no solamente tecnología, marketing, sino mundo del trabajo, etcétera, 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 como un montón de cosas. Quiero volver en realidad al tema de Markenetics. Quiero que nos cuentes más sobre cómo fue este proceso más de formalización, cómo fue el crear la idea. Bueno, podemos hacer todas estas cosas con Álvaro, con mi socio. Bueno, ¿cómo podemos hacer que sea una empresa referente como es a día de hoy? Bueno, ahí hay como tres grandes mojones, tres Ujú. grandes hitos en nuestra trayectoria, ¿verdad? Una fue que nos marcó para toda la vida, uno de esos primeros años que con Álvaro llegó fin de mes y repartimos un billete de 20 para cada uno. O sea, de 20 pesos uruguayos, no Sí, 20 sí, sí, dólares. ni siquiera 20 Eso, dólares. claro, 20 dólares. 20 pesos uruguayos a ese billete verde, que no era dólares, era peso uruguayo, y que nos miramos las caras y dijimos, pa, hicimos todo esto y nos da para capaz que comprarnos un alfajor. O sea, Ojalá. claro, no mucho más que eso, ¿no? Y ni siquiera con mucho dulce de leche. Este, y ahí fue como ese punto, ese mojón de decir, tenemos que profesionalizarnos, Ujú. tenemos que adquirir conocimientos no solamente técnicos, que era lo que hacíamos, como esto que decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para tal cosa? Y ahí metíamos manos, horas Total. y metíamos, sino, bueno, conocimientos más empresariales, de gestión, para saber cómo distribuirnos y cómo realmente hacer de que esto pueda ser un modo de vida, Ujú. ¿verdad? Porque en aquellos momentos, cuando éramos muy jóvenes, 12 años atrás, obviamente vivíamos con nuestros padres y bueno, y había muchas cosas que estaban resueltas. Pero no era nuestro objetivo era tener la oficina. En Ujú. aquel entonces, como decíamos, ¿no? Parece hace mucho, pero Sí, sí. aquella empresa que tenía la oficina ya era como que se plantaba en el mercado fuerte, Establecida, estaba total. consolidada y no la paraba nadie. Ujú. Entonces nuestro objetivo, como nuestra visión, era lleguemos a la oficina, lleguemos a la oficina. Menos mal que no lo hicimos porque con 20 pesos sabes la deuda que tendríamos. Sí, sí, sí. Qué Este, oficina, además.
Claro. Entonces ahí buscamos cómo profesionalizarnos con ayuda de contadores y demás áreas de profesionalización en todo lo que es la parte de servicios, cobros y demás. Otro de los mojones, o sea, superado eso, veníamos funcionando, creciendo, y llegó la pandemia. Ujú, Y otra vez decíamos, bueno, no llegamos a junio. O sea, la claro, pandemia empezó en marzo, hicimos las cuentas y dijimos, bueno, no llegamos a junio, o sea, en junio tendremos que cerrar. claro. No obstante, lo que hicimos también, sí, con ese espíritu inquieto fue no lo mejor, no lo más recomendable desde el punto de vista de salud, que Ujú, trabajábamos con algo, unas 12, 14 horas o más incluso por día, claro. por necesidad y porque no había otra cosa para hacer. Entonces, ¿qué mejor cosa que hacer que en vez de mirar el techo, producir, avanzar, dedícate a algo que realmente te dé una ganancia a vos y a de quienes Ujú, te rodean? Y bueno, dice que quienes te rodean puede variar, en algunos casos es la familia, en otros casos es amigos, en otros casos es la independencia. Bueno, justamente ese afán de no dejarse caer. Y bueno, un esfuerzo, digamos, de muchas horas, días, incógnitas, incertidumbres, golpeando muchas puertas, nunca esperando de que, bueno, no, nadie te va a venir a buscar. Una frase interna que antes se daba, yo entiendo que esa frase viene de nuestros padres o ujú, abuelos, pero cuando vos sos el empresario, cuando vos sos el que tienes que meterte en el mercado, tenés que moverte y salir a golpear puertas y bueno. Y total. así fue la pandemia en lugar de darnos vuelta, lo que nos hizo fue potenciarnos aún más. Entonces ahí duplicamos lo que es el equipo de trabajo. Ujú, Y, y bueno, y ese como que fue otro de los grandes puntos. Y hoy por hoy es el crecimiento, ¿verdad? O sea, no tanto hoy por hoy, sino hace un par de añitos atrás. Y bueno, somos alrededor de 15 personas. Y bueno, y estamos buscando, bueno, seguir yendo y como que nuestro objetivo está en llegar a ser 25 50 personas. O sea, como que esos claro. serían los hitos. Pero claro, ¿cómo organizás que la empresa trabaje bien siendo 15, trabaje bien siendo 25, siendo Ujú. 50 y así seguir creciendo? Entonces, bueno, estamos en esa búsqueda de que este crecimiento sea lo más profesionalizado posible, con colegas y áreas que realmente complementen, digamos, nuestro día a día. Y bueno, por ahí es que estamos transitando. Es clarísimo esto que decís de que son como hitos que van marcando en la historia y por eso también me gusta siempre empezar por los comienzos. Y siento que muchas personas que están escuchando este podcast, que capaz que están empezando recién con sus emprendimientos o están buscando la forma de que, lo que decís, que sea una profesión y que sea profesionalizado y que puedan vivir de esto a largo plazo y demás, está de más que puedan escuchar también cómo adversidades, incluso como fue en la pandemia y demás, pueden hacer como un clic y darlo vuelta de alguna forma. Capaz que con todo el conocimiento que tuviste que vivenciar en primera persona en este proceso de profesionalización, algo que sea genérico claramente, que pueda ser aplicable a las diferentes empresas o emprendedores, que digas, bueno, ahorrate esto que yo ya lo sufrí y te doy como este tip. Y pues, capaz que te doy dos, en Ujú, vez de uno te doy dos. mejor. Ya te digo, Mateo, soy inquieto, así que por más que me voy a tratar de Hermoso. quedarme en el molde, pero bueno, uno es saber a qué querés jugar, conocer las reglas y aprontarte para eso. Ujú, Y esto en nuestra experiencia se aplica desde el día uno dijimos, nosotros queremos ser una empresa que provea a empresas de mediano o gran porte. Y desde el día uno, con muy pocos ingresos, como decíamos, lo que constituimos fue una SRL. Hoy ujú, por hoy te podrías constituir, o un consejo sería acá en Uruguay al menos, construir una SAS. ujú, Pero ¿por qué una SRL y no una unipersonal? Porque justamente las empresas contratan unipersonales y SRL, pero en aquella época la unipersonal no era tan confiable como hoy por hoy. Entonces, claro. desde el día uno, nosotros sabíamos que queríamos ir a empresas y teníamos que ver y lucir y además estar constituidos internamente como un proveedor de empresas grandes. Ujú. Entonces, sabíamos ese juego y de ese juego fue que hicimos la primera parte. El bonus track sería como el segundo tip. Nosotros crecemos mucho con consultores. La Ajá, realidad es que nosotros no inventamos la rueda, pero sabemos que gira. Y hay personas que capaz que tienen más experiencia que nosotros, capaz no, seguro tienen más experiencia que nosotros, y nos rodeamos de ellos. Entonces hacemos procesos de que cada 2 años venga uno o dos consultores según las temáticas a especializarnos y fortalecernos en determinada área. Y ese consultor puede ser desde un punto de vista de producto o servicio. ujú, También puede ser desde lo que es el área de recursos humanos.
también puede ser desde lo que sea el área contable financiero, también puede ser desde lo que puede ser el área de innovación. Ujú. Entonces, siempre tratamos de hacer procesos de que un año nos acompañe un consultor, el otro año estamos solos, apropiándonos todo lo que el consultor Claro. nos indica, al otro año empieza el ciclo de vuelta. Otro consultor de otra área o al que queramos reforzar, otro año de nosotros solos, y eso es como algo que a nosotros nos ha ayudado mucho para crecer. Es clarísimo el poder que tiene, que a veces es un poco el choque con el ego en realidad, el decir, yo no puedo hacer todo, no soy el mejor en hacer todo, que vengan personas que saben hacerlo y que podamos después apropiar, puedan facilitarme este aprendizaje y después pueda aplicarlo yo, pero claramente de la nada no te van a hacer el conocimiento en todas las áreas. Eso es como, claro, en el mundo del emprendedurismo es dejar un poco ese ego primario y decir que venga gente que me pueda ayudar y que me aporte visiones que no están tan intoxicadas en algunos casos o contaminadas con lo que yo deseo y demás, que lo puedan ver de un punto externo, ¿verdad? Sí, sin duda, y además ahí está en lo que sería, vos podés ir por la escalera o por el ascensor. Ujú. Ah, la escalera te va a llevar al mismo lugar, pero el ascensor vos sabés que apretando determinados números Sí, sí. con menos tiempo y con menos sacrificio. Entonces, no es que el sacrificio esté mal, sino que el sacrificio hay que ponerlo en las áreas que realmente vale la pena y quizá no en ese sacrificio de simplemente subir hacia arriba por la escalera. Tremendo, clarísimo. Tengo acá, lo hablábamos además fuera de cámara, voy a decirlo. Tengo una frase que la tengo escrita, por eso voy a mirar para abajo, porque me parece que tiene sentido con esto que estamos hablando, y es que vos tenías como frase de cabecera, o capaz que tenés, comentarnos ahora, el éxito llega cuando no cesa el esfuerzo. Contanos sobre esta frase. Qué frase, qué frase. Sí, esta ¿Qué es una frase? frase Literal. que hiciste bien tus deberes, porque es una frase que yo sé que está en mi huella digital, pero es una huella digital ya de hace muchos años, o más de 5 años como mínimo, que claro, ahí uno piensa de qué es el éxito, ¿no? Ujú, Entonces, yo te voy a dar la vista desde el éxito, desde el punto de vista del empresariado. El éxito para mí es que mi empresa sea reconocida por el cliente interno y externo, es ujú. decir, que todos los que participan dentro de lo que es el área de Markenetics estén contentos y la gente sepa que en Markenetics se trabaja bien, en una buena armonía, con buenos procesos, con buena tecnología, con proyectos desafiantes y además también, lógicamente, que el cliente externo diga, sí, Marketing trabaja bien, los muchachos y muchachas saben hacer las cosas, y así Claro. sucesivamente. Ese es el éxito. Y con esa definición decir, bueno, ¿cuánto tiempo me va a llevar a hacer eso? Y bueno, ese tiempo puede ser incalculable, pero seguro no va a ser en un día, seguro no va a ser en un mes, y seguro no va a ser en un año que se Ujú. logra este éxito que acabo de mencionar. Y entonces para eso mm, desde lo que fue el aprendizaje fue que vos te puedes esforzar mucho y a veces haces pequeños wins, hablemoslo de esa Sí, forma, total. pero claro, pero vos si querés llegar al éxito final, vas a tener que meterle, vas a tener que esforzarte, como decía, y no siempre esforzarse es sacrificarse. Ujú, Muchas veces esforzarte es encontrar los mecanismos para llegar al punto donde querés llegar. total. Entonces, eso es lo que significa. Lo que significa es que capaz que en algún estadio tenés que trabajar 12, 14 horas o más, así como también en algún otro estadio, capaz que son las 4 o 5 de la tarde y ya liquidaste la jornada. Claro. Exactamente, Ya estás. exactamente, exactamente. Entonces, eso es el éxito para mí. Y durante todo ese periodo está todo lo que vas aprendiendo, todo lo que vas contagiando a tu alrededor, Ujú. porque yo creo que no estamos solos, o sea que esto si bien para mí es la definición personal del éxito, pero para mí el éxito es que los demás que me rodean también estén bien. Claro. Entonces, bueno. Para que eso suceda, hay que meterle mucho, hay que esforzarse mucho y disfrutar que estás haciendo eso. Hermoso. Además, se nota, tomo lo que nos contaste sobre el tema de la pandemia y demás, que es una frase que la aplicás, no es solamente una frase hecha, literalmente es una frase que tenía que estar en este podcast porque es como la frase tuya, digamos, y que no solamente la decís, sino que la aplicás en todo tu vivenciar, digamos, en la vida en general. Me parece Sí, sumamente importante esto que nombrabas de los espacios de compartir y demás, por el tema de la comunidad. Para mí el tema de entender que no estamos solos o solas y buscar otras personas y demás es sumamente importante. Y también lo digo en primera persona como emprendedor, que muchas veces es, bueno, tengo esta idea o tengo ganas de emprender o demás, pero no conozco a nadie que lo esté haciendo, ¿cómo puedo llegar o cómo puedo conectar? No sé, como que te sentís muy solo o muy sola en el mundo del emprendedurismo muchas veces. Entonces, conectar con otras personas que estén en la misma,
por diferentes mecanismos, incluso un grupo de Facebook. Yo que sé, alguna forma tiene que haber. Hay incubadoras, hay aceleradoras, hay comunidades como la comunidad de WordPress Uruguay y demás. Pero esta sensación de comunidad yo siento que alivia mucho ese malestar que muchas veces es la soledad en el emprendedurismo, ¿verdad? Sin lugar a dudas, mirá. Ahí me hace acordar cuando estábamos en la vieja oficina. Bueno, como habrán notado, yo ya no trabajo más en oficina, Ajá, sino que, bueno, en mi casa hice un espacio y nosotros trabajamos híbrido. ahí va. 98%, como decimos. 2 días al mes nos encontramos todos juntos y trabajamos todo en equipo. El resto del 98% del tiempo, cada uno trabaja de donde quiere y bueno. Pero me acuerdo que en aquella vieja oficina estábamos con Álvaro, mi socio, y éramos nosotros dos nomás, no había Ujú, más nadie, nos mirábamos la cara y decíamos, estamos haciendo todo esto, pero ¿y dónde está el mercado? claro. El señor o señora mercado, ¿dónde lo encuentro? ¿Cómo es esto? ¿Cómo las otras empresas llegaron a otros lugares? Ajá, Y ahí fue cuando empezamos a entender este concepto de comunidad, de, bueno, saber y rodearte de gente que esté en sintonía, ¿no? ujú, Y entonces, por un lado fue lo que es la parte de AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios. Nosotros fuimos emprendedores, hoy por hoy actores empresarios de menos de 40 años, y entonces AGE una comunidad también de todos empresarios, empresarias de menos de 40 años. ujú, Y ahí nos rodeamos con algo del señor, señora mercado. Y con el claro. ámbito de WordPress, fue justamente lo mismo, pero desde el punto de vista tecnológico. Che, pero ¿y quién sabe todo esto de tecnología? ¿Con quién puedo sentarme a discutir e intercambiar tecnológicamente sobre determinada temática? Porque con mi socio hablábamos nosotros dos, pero llegó un momento que Claro. las ideas de los dos eran las mismas. Y, y entonces ahí fue que dijimos, y esto de WordPress, y no era una comunidad, y la inquietud, buscando acá, allá, cómo hacen en otros lados del mundo. Hoy por hoy, con todo lo que es los canales digitales, como estamos hablando vos y yo, o sea, cada uno puede estar en cualquier lugar del Total. mundo intercambiando. Y ahí fue que generamos la comunidad, allá por el 2017, 2018, no recuerdo del todo bien, y bueno, y así fue que de algo que no existía en Uruguay, generamos una comunidad, hicimos un evento en el World Trade Center, fueron más de 250 personas y al día de hoy la comunidad sigue estando en Meetup con cerca de 1000 usuarios Wow. y bueno, justamente todo eso salió de la nada, salió de la inquietud de saber que no estás solo, hay gente que tiene cosas parecidas a vos, inquietudes parecidas a vos, solamente tenés que derrocar un poco la pantalla, que Ujú. la pantalla sea una herramienta para la conexión de personas. Porque al fin y al cabo lo que existen son las personas. Me hace pensar algo que es clarísimo también, y es que vos podrías, o ustedes podrían con Álvaro, esto de las ideas que estamos teniendo ya son las mismas, busquemos cómo funciona en otros mercados o cómo funciona en otras industrias o en otros países incluso también, y si encontraban que había nada, podrían haber quedado en la nada también. O sea, podría haber sido, bueno, no hay nada, no hacemos nada. Pero ustedes Claro, tomaron la iniciativa de hacer también, que eso es como una lección tremenda. O sea, para emprendedores y emprendedoras que también están escuchando esto, no sé, capaz que hay alguien en un pueblito de una ciudad de Colombia, por ejemplo, y capaz que dice, bueno, estoy en total soledad, no tengo idea. Si ves que no hay nada, también puede ser el ir a tocar puerta y decir, me escuché por ahí que vos estás haciendo esto, podemos juntarnos, podemos hacer como compartir, yo qué sé, también está como esa iniciativa y lo que decías de la inquietud de querer hacer cosas también. Eso es como un cambio de chip también muchas veces en el emprendedurismo, ¿no? Porque en el emprender tenés que hacer muchas cosas. Vos sos bueno con lo que vos haces, pero después tenés que saber hacer muchísimas cosas más. Tenés que saber venderlo, tenés que saber comunicación, marketing, tenés que saber, no sé, modelo de negocios, networking, que también es algo sumamente importante o capaz que es medio, incluso una de las tres cosas hasta incluso clave. algo de tecnología tenés que entender por Total, dónde es que vienen las manos, o sea, no tenés que programar, pero por lo menos entender un poco por total. dónde es que va la cosa. Total. Para vos, ¿cuáles son las cosas principales que tiene que saber alguien? Que tiene que saber, no, pero ¿cuáles son las cosas que le recomendás a una persona que practique activamente, digamos, cuando está emprendiendo? O no sé si me explico la pregunta. Sí, 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 te entiendo. Yo también vengo mucho del ámbito del deporte Ujú, y ahí uno tiene que saber en lo que es bueno, rodearse y complementarse con los demás que sean buenas en otras características, ¿verdad? ujú, Y dentro de eso, el tema es decir, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y bueno, y de lo que quiero hacer, ¿yo lo puedo hacer todo? La ujú. respuesta me la juego hoy, 99,9% que no puedes hacer todo.
Entonces, bueno, ahí la clave es rodearte de esa gente que ya tiene un camino trazado y bueno, y ahí seguro que vas a poder seguir avanzando. Además, es claro también a la hora más cuando se formaliza una empresa, o como vos decís que ahora ya son, ¿cuántas personas me dijiste? ¿15 personas a día de hoy Sí, en Markenetics? Bueno, también el ir sí. incorporando gente y demás es como el saber que muchas veces tenés que delegar en tareas, que para crecer muchas veces hay que delegar y ir armando una pirámide de gente en realidad. Una pirámide no, porque una pirámide es medio jerarquizada también y no está bueno Una pensar red, en eso. Una ahí red, ya nos metemos exacto. en gestiones organizacionales, Sí, porque puede ser total. de red y demás, pero sí, la clave, y mira, truco y retruco, Ajá, porque está el delegar, pero el delegar y también el confiar. Después también está esa confianza de decir, bueno, se lo di a esta persona, si se lo delegué, confío en que lo va a poder resolver y la responsabilidad de esa persona de poder resolverlo. Pero total. también hay que confiar, porque si yo te digo, che, Mateo, alcanzame tal cosa o resolvé tal cosa, y a los 10 minutos te digo, ¿cómo te fue? Claro. ¿Pudiste? ¿Estás algo? No sé qué. Bueno, te lo estoy delegando, pero en sí es más pasando que delegando. Entonces, el delegar tiene que estar atado a esa confianza personal de saber que esa persona lo va a resolver, y bueno, y así es como se va construyendo las cosas. Eso es clarísimo. Mirá, y eso también fue parte del éxito en pandemia. Ujú, Porque en los hechos, hoy estamos ante una realidad que las empresas, la mayoría de las empresas están volviendo hacia atrás, volviendo a la presencialidad. ujú, Pero si en pandemia funcionamos con la confianza, con el compromiso, con la delegación, podríamos seguir funcionando en este estadio. Obviamente podemos tener interacciones con las personas, pero perfectamente se puede seguir trabajando de forma remota, como al menos en nuestro caso lo hacemos y ujú. muchas otras empresas también lo hacen. Muchas veces también es como desde el lado no del empleador, sino del empleado, digamos, o de la persona a la que le designaron una tarea y que confiaron en poder hacerlo y le delegaron una tarea, también es el sentido de me dieron toda esta responsabilidad, pero también me dieron toda esta confianza. Confiamos que vos, por ejemplo, Mateo, podés hacer esto y no tener a alguien arriba. O sea, a ver, está bien, está genial dar resultados y demás, pero te hace sentir como mi trabajo es el que va a hacer que salga la empresa adelante y te hace sentir como un poco más de pertenencia y de decir, siento toda esta responsabilidad, porque no es que si yo no lo hago, alguien después está arriba y ya sabe que no lo estoy haciendo. No sé, como que sean esas cosas también, ¿no? Como de sentido de pertenencia y demás. Es verdad esto que mencionás de que hay muchas empresas que están volviendo ahora de nuevo a la presencialidad absoluta o completa, tipo todo el horario y demás. Pero bueno, esos son mecanismos que se van dando. Vos notaste que igualmente hay buenos resultados con esta modalidad 98% remota. Sí, sí. Nosotros estamos contentos con el equipo y con esta modalidad. Y yo creo que esta modalidad te sirve tanto para trabajar como para estudiar, como Ujú, en los hechos lo seguimos haciendo a nivel de contenidos. O sea, a nivel claro, de contenidos, muchos seguimos viendo Netflix y capaz que no vamos tanto al cine, ¿no? total. Y sin embargo no volvimos, no cerró Netflix y volvimos todos al cine. Entonces, un poco va por ahí, ¿no? En esa confianza y ese compromiso de la otra persona en que lo puede resolver y que eso realmente es lo que va a hacer. Y que eso muchas veces en el emprendedor, en las etapas iniciales, no es tan fácil de apreciar, porque claro, siempre uno viene con su idea inicial, que tiene la mejor idea y demás, y la delegación es uno de los puntos junto con la confianza. Y después, Ujú, bueno, vos luego pasás raya y decís, llegamos al objetivo, vos tenías que hacer esto. claro, ¿Llegaste? total. Sí, llegaste. Y si lo hiciste de forma remota o lo hiciste en la oficina, a la empresa lo que le importa es que lleguemos todos como en conjunto al resultado. Clarísimo, que compartimos esa visión, así que tremendo. Y no, Vale. no solamente en tema contenido y trabajo, sino voy a nombrarlo también en el tema educativo, por ejemplo, no tener que salir de espacios para aprender. Por ejemplo, ahora con Matías tenemos un webinar el próximo 10 de diciembre, vamos a hacer como ese anuncio también, ese chivo, que aprovecho ya que estamos acá, el próximo 10 de diciembre, el webinar sobre tendencias de marketing para 2025, que invito a las personas que están escuchando, si quieren más información o quieren inscribirse, el próximo 10 de diciembre, el enlace está en la descripción de este video. Había que nombrarlo también porque también es una facilidad el aprender desde tu casa, el tener como en tus ratos libres los cursos que son asincrónicos o las charlas y demás. También en esto que hablábamos al comienzo de la democratización de quién puede acceder a información y esas cosas, esto es otro mecanismo también para acceder a información y acceder a educación y a capacitaciones desde la comunidad de tu casa, capaz que en un rato que tenés libre, porque hay muchas personas claramente que no pueden estudiar una carrera universitaria o lo que sea por tema de familia, trabajo, tiempo, no sé, lo que sea, como un montón de cosas, no sé, transporte incluso, ¿no? Como que es una dificultad que se puede dar por muchísimas cosas.
No, hay pila de circunstancias, pero por ejemplo, esto lo tenemos que ver desde un punto, desde un plano capaz que hasta regional, Ujú, llamémosle, ¿no? Porque muchas veces, bueno, yo te comentaba al principio de hoy, miro mucho hacia afuera qué es lo que hay. ujú, Así como también aliento a que otros miren qué es lo que estamos haciendo acá en Uruguay. total. Entonces, capaz que vos estás en Uruguay y no estás en Montevideo, capaz que estás en Argentina, capaz que estás en Colombia, capaz que estás en España y así en cualquier país. Bueno, es importantísimo que hoy por hoy podemos acceder a universidades, a academias, a institutos, a profesionales independientes incluso, que comparten, digamos, sus conocimientos y sus experiencias. Y Ujú, en nuestro caso, el tema de la educación remota es igual de valedero siempre y cuando justamente el contenido sea apropiado, obvio, porque no es el canal el problema. Que sea digital online, que sea presencial físico, no es el tema. El tema es que el contenido que haya adentro es realmente sea de valor, sea total. instructivo y bueno, justamente ahí es que creo que la remoticidad, no sé si existe la palabra, pero vamos que ¿Se sí, la entiende? remoticidad ayuda y colabora a todo. Total. ¿Y cuántas veces me ha pasado a mí, por ejemplo, que he tenido que viajar 3 horas para ir a la universidad y la clase al final era ver una PPT? ¿Para Claro. qué? O sea, bueno, ahí se dan como... Eso más ese tipo anécdota, porque igualmente me sirve, todo sirve, pero bueno. Vuelvo a Markenetics. Quiero que nos compartas algún caso de éxito o algo que hayan tenido en este último tiempo. También para demostrar que a pesar de todas las adversidades y demás que pueda haber, hay casos de éxito también al mismo tiempo. Es Claro, como, pasan todas alguna estas cosas ganada malas, hay. pero también está esto, ¿no? Hablemos de eso. Claro. Sí, lógicamente siempre las experiencias negativas tienen mucho de aprendizaje, pero Ujú, las positivas también. total. Y muchas veces se peca de decir, ah, no, porque te andás sacando dique o andás diciendo qué bien que hiciste tal cosa. Pero la realidad es la realidad. Cuando hay Ujú, cosas que están mal, están mal. Y cuando las cosas están bien, están bien. Por ejemplo, ahora hace poco que estamos con el Black Friday, ujú, hicimos a nivel de planificación toda una serie, digamos, de segmentación de más de 10.000 usuarios, donde esos 10.000 usuarios le preguntamos sus intereses, dentro de esos intereses los segmentamos, los agrupamos, para luego enviarle distintos contenidos por canales, ya sea de lo que es la parte de redes sociales, con pauta digital, así como también con automatizaciones de email marketing, ujú, justamente detectando, bueno, qué usuario hizo clic en qué área, qué es lo que le interesa, en qué segmento está, qué mensajería le va a llegar por correo electrónico, qué mensajería le está llegando por redes sociales para tampoco saturar. Entonces ahí claro, hicimos un equilibrio donde habremos hecho una campaña de alrededor, por decirte un número redondo, de 75 correos electrónicos automatizados y bueno, y campañas, digamos, de meta ads, ya ni sé cuántas, sí, pero sí unas cuantas piezas y configuraciones. Y bueno, y todo eso justamente te da un gran resultado hoy por hoy, terminando en los próximos días, lo que es el tema del Black Friday, ¿verdad? claro, Entonces, claro, cuando hablamos de campañas, muchas veces las campañas iniciales son capaz que un correo electrónico o una campaña sola en Meta Ads, ujú, pero con el paso del tiempo te vas enfrentando a este tipo de desafíos de magnitud de 75 correos automatizados y un sinfín de número de campañas de Meta que también te da la satisfacción de decir, mirá cómo fue el inicio con claro, la dimensión de campañas, mirá en el tipo de dimensión de campañas que estoy ahora, y yo ya estoy mirando las próximas campañas, y esta fue de 75, la que viene sea de 150, de 200, después claro, veré. Pero total. bueno, justamente son algunas de esas ganadas que son lindas de contar. Es hermoso contar las lindas también. Y esto que decís de darse como autobombo, a veces hay que hacerlo, pero también no solamente por hay que hacerlo a nivel más como de autoestima personal o incluso autoestima de la empresa o el satisfacción de saber que hay cosas buenas, sino porque si no siempre contamos las cosas malas y es verdad, hay un montón de aprendizajes en esas cosas, seguramente y hay que verlo de esa forma, pero también de las cosas lindas se aprende un montón de cosas también, porque ya sabes que estas cosas se pueden aplicar en otros momentos y demás, no solamente ir como una de las preguntas que fue... ¿Qué cosas hiciste vos que no querés que hagan ahora las personas que están empezando a emprender? Bueno, también entender qué cosas pueden hacer o en qué cosas pueden ejemplificar las cosas buenas, ¿no? Otros emprendedores y emprendedoras, eso además. Y esto se lo linkeo con una de las preguntas que era el tema de los datos. Para mí los datos son como súper importantes, el saber, que vos lo tenés clarísimo ahora con el tema métricas y demás, ¿no? Pero, y segmentos y todo, pero el saber qué está, bueno, lanzo esta campaña, pero saber cómo funciona, saber cuál es el público al que está llegando, la importancia de los datos, ¿verdad? Claro, ¿y quién reacciona a qué estímulo, no? Ujú, Porque, bueno, justamente vos siempre tenés la acción-reacción.
Entonces vos haces una campaña, pero esa campaña realmente es para ese público objetivo, para ese Claro, cliente ideal. ¿Es esa propuesta de valor que está haciendo el match con ese usuario, con ese potencial cliente? ¿Sí o no? Bueno, y ese sí o no muchas claro. veces se piensa que es un tema de caja, que es decir, bueno, la gente no compra, pero no, no necesariamente es un tema de compra, perfectamente puede ser un tema de madurez. Puede Ujú, ser que esa persona siga interesado, pero su madurez o su tiempo personal no sea indicado en este momento, pero el interés está. Entonces, ahí justamente entra en todo el juego de métricas que vos claro, comentás, que bueno, que ahí vas viendo los distintos segmentos que están más próximos a la compra o no, y como consejo también para emprendedores y empresarios, que no todo se mide con la caja. La caja claro. y la venta es fundamental, sin lugar a duda, pero no todo puede ser mirado bajo la lupa de la parte contable. Clarísimo. Voy a ir con las últimas preguntas que le hago a todas las personas que pasan por este espacio. En primer lugar, vuelvo a algo negativo en realidad, pero ¿qué es lo que menos te gusta de emprender? ¿Qué es lo que decís en ese momento en que estabas? ¿Por qué no seguís por la parte, no sé, de algo, como decías, deportivo y demás? Que sé que seguiste, pero no andamos en eso. Pero no sé, ¿en qué momento se me ocurrió abrir la computadora cuando tenía ya por aquellos años al comienzo? Claro, lo que no me gusta de emprender es no poder emprender. Ujú. ¿Qué significa esto? O sea, es un juego de palabras, Sí, sí, lógicamente, sí. ¿no? Pero es el hecho de que, bueno, de que cuando uno emprende tiene que priorizar. Yo me la tuve que jugar. O sea, yo dejé un trabajo estable en una multinacional para jugármela por mi sueño, que es Markenetics hoy por hoy. Pero cuando das ese paso de emprender, si vos emprendés de a muchos pasos, en muchos canales, y probablemente no puedas hacerlo todo bien y prácticamente ninguno. Claro. Entonces, el emprender lo que te obliga en cierta forma es a tener foco y como comento, no te deja emprender al mismo tiempo en más lugares, Ujú. pero que con el paso del tiempo te vas acomodando y lo vas haciendo. Pero Se puede. en ese momento inicial, es como un poco lo bueno y malo que tiene. Te la jugás a por todas, pero esa es toda, no Claro. son varias al mismo tiempo. Tremendo. ¿Y qué es lo que más te gusta de emprender? ¿Qué es lo que decís? Tiro todas por acá, ¿por qué? ¿Por qué ese amor por emprender? Levantarme al siguiente día. Yo sé que el siguiente día tengo un sinfín de desafíos que afrontar y un sinfín, digamos, de ayudas y colaboraciones que puedo brindar tanto a lo que son mis clientes como lo que son mi equipo. Ujú. Y bueno, y si bien todos tenemos planificaciones, bueno, pero justamente eso es lo que te alienta. Bueno, vos tenés todo esto de planificación que resolver, pero además van a surgir más cosas que no sabés que te puede tocar. Algunas son re heavy, algunas Claro. son re heavy negativas y algunas son re heavy recontra positivas. Y eso vos podés trabajar mucho, pero es una cuota de incertidumbre que al menos a mí me causa mucha adrenalina positiva y es de lo que más me gusta, es el hecho de decir, bueno, yo mañana me levanto y sé, todo esto lo tengo que planificar y resolver, pero todo esto solamente el día me va a decir cómo va la Mañana. cosa. Total. Mañana veremos. Hermoso. Mati, ya sos parte de la familia de Income Factory, así que muchísimas gracias por participar. Antes que de despedirte, quiero consultarte si alguien quiere conocer más de vos o, por ejemplo, muchas personas pasan su cuenta de LinkedIn y demás, ¿cómo pueden ver qué es lo que estás haciendo? Seguro, ahí me pueden agregar a LinkedIn, lo digo ahora, lo voy a decir bien, que es obviamente linkedin.com/Matías-del-medio-Viera. Si hacen el buscador Matías Viera, seguramente igual ahí van viendo qué foto es, o si dice Ahí va, Markenetics, es exactamente. él. Exactamente. Y si no en Instagram, nos pueden seguir en @markenetics. Hermoso. Además, clarísimo. Además, a mí me encanta buscar Markenetics en Instagram porque es tremendo nombre y que no te consulté por el tema del nombre y demás, pero para otro episodio será. Vamos Pero un para otro nombre es episodio. para otro episodio, pero que es súper claro, tipo Markenetics y queda hermoso. Esto, te invito a que un próximo episodio dentro de, no sé, un año o algo de eso podamos seguir hablando. Matías, vos como te decía, ya sos parte de la familia de Income Factory, así que, por ejemplo, en este webinar del próximo 10 de diciembre pueden seguir escuchándolo. También tenemos como otros proyectos que si visiten la página web de Income Factory lo pueden conocer todo eso. Pero muchísimas gracias por participar de este espacio de historias emprendedoras. Fue un placer escucharte y poder conversar. Por favor, gracias a vos, Mateo, a todo lo que es la familia de Income Factory. Y bueno, por acá estamos, seguimos en contacto. Hermoso. Te mando un abrazo grande. Vamos arriba, abrazo.